2018. Y nada, vamos a estrenar el año con una buena película clásica. La película que vamos a ver hoy se llama Primera Plana, es del año 1974 y, como veis, es de la productora Universal Pictures. Reparto fantástico, está Jack Lemmon, está Walter Matthau, está una jovencísima Susan Sarandon, que hace de la novia casamentera de Jack Lemmon. El director es Billy Wilder. Hemos echado ya unas buenas poquitas películas de Billy Wilder y bueno, hoy vamos a ver una más. En este caso es una adaptación de una obra de teatro de Ben Gates y de Charles McIntosh, algo así se llama el autor, y es una tercera adaptación. Hay dos películas anteriores, una que se llama Un gran reportaje de Louis Milestone, que se hace en 1931, y quizá la más famosa es la de Howard Hawks de 1940, que es Luna Nueva, ¿vale? Charles MacArthur es el otro guionista. Ben Hedges y Charles MacArthur son los dos autores de la obra de teatro, ¿no? Como guionistas el propio Billy Wilder y Diamond, Ian Diamond, que fueron compañeros durante muchas películas y estuvieron juntos por muchas películas. Así que digamos que el guión es obra de las cuatro personas, ¿no? Los dos que hacen la obra de teatro y los dos guionistas. Bien, aunque hayamos hablado alguna vez de Billy Wilder, en este caso sí que conviene un poco repasar su vida porque sí que tiene que ver un poco con la película. Él nace en 1906 y prácticamente pues, vive un siglo. Él murió con 90 y bastantes años y vivió prácticamente pues, todo el siglo XX. Nace en el Imperio Austrohúngaro, en una pequeña ciudad, se llama Suchar, que sería lo que hoy sería la Galicia polaca o algo así. Y es importante porque hasta que no termina la Primera Guerra Mundial, bueno, pues no se desmembra un poco el Imperio Austrohúngaro y surgen los nuevos países, ¿no? Eso le marcará un poquito, como vamos a ver un poco en su trayectoria. Él empieza de joven, ¿no? Siendo un reportero, un cronista en la zona de Viena y allí trabaja para un periódico. De hecho, la película la vamos a ver hoy. Primera Plana hace referencia a la primera página de un periódico y bueno, trabaja en ese periódico, en el Juranek y en Viena. Luego posteriormente se traslada a Berlín y allí va a trabajar también de periodista, ¿no? Allí coincide incluso con otros directores de cine que empezaron siendo bueno, periodistas, guionistas y al final se convirtieron en directores de cine. En Berlín, en el mismo Berlín, en el año 1925 tiene un encuentro con Sigmund Freud. Él trabaja para el periódico, entonces le encargan ir a su casa para preguntarle, en aquella época, en 1925, para preguntarle qué opinaba Sigmund Freud sobre el fascismo y el señor Benito Mussolini. Era un movimiento que comenzaba allí a tener importancia y tal, y bueno, como bien es sabido que Sigmund Freud no le gustaban a los periodistas, simplemente le dijo una cosa, que es: ahí tiene usted la puerta. Dice luego, recordaba Billy Wilder más tarde, que muchas personas, más que de toda su trayectoria cinematográfica, se interesaron por ese aspecto en concreto, ¿no? Bien, una vez ya en Berlín, y él sigue trabajando junto con otros trabajos para sobrevivir y para comer. Cuando comienza el nazismo a ascender, él tiene que emigrar porque es de ascendencia judía y emigra a los Estados Unidos. De hecho, su madre moriría en los campos de concentración en Auschwitz, completamente, ¿no? Antes de viajar, él para en París y, bueno, entre Berlín y París, él se aficiona al cine, ¿no? En Berlín, concretamente, él va a ser un admirador de Ernest Lubitsch, que él considera que es su maestro, y ahí, bueno, pues digamos que toma el famoso toque Lubitsch, que consiste en, bueno, en todas las escenas que hace de comedia, de cómicas y tal. Bueno, pues él lo que hace es alargarlo un poquito, adornarlo, de tal manera que con unos pocos de gas completa una película y completa, bueno, pues todo un argumento, ¿no? Es digamos, una masificación del toque Lubitsch que tiene Billy Wilder. Hemos dicho que viaja a Francia,
Él quiso estudiar Derecho, abandonaría la carrera y viajaría a los Estados Unidos porque, evidentemente, bueno, pues en esa época, con el nazismo y tal, pues tenía que emigrar. Uno de sus compañeros de viaje, y compartiría experiencia, sería un actor muy famoso, que es Peter Lorre. Este sale pues, en muchas películas, en Dragón Maltés, sale en Casablanca, y bueno, pues, compartiría apartamento, compartiría penurias, compartiría aventuras, y lo recordarían pues, más tarde, ¿no? Con respecto a lo que es la novela, bueno, la novela no, la obra de teatro, la obra de teatro se escribe en 1927 y son estos dos autores que hemos dicho, Ben Hecht y Charles MacArthur, y tiene, digamos, una vinculación con los dos guionistas, con el propio Billy Wilder y con Ian Diamond, en la cual, bueno, ellos también se forjaron como periodistas, en la ciudad de Chicago, y antes de emigrar a Nueva York y convertirse en auténticos guionistas, primero de Broadway y luego de Hollywood, bueno, pues empezaron a hacer sus obras y ellos creían que querían superarse, digamos, o querían hacer una obra en la cual, bueno, pues se criticara un poco al mundo del periodismo, porque ellos iban para escritores y entonces ellos consideraban que eran, bueno, pues superiores, ¿no? en cuanto a su inteligencia, en cuanto a escribir obras, ¿no? Que no era lo mismo que hacer periodismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando están escribiendo la obra en 1927 se dan cuenta de que lo que comenzaba siendo una crítica al periodismo realmente añoraban su antigua profesión. Entonces, al final, acabó siendo la obra de teatro prácticamente un tributo a su antigua profesión, a sus antiguos compañeros e incluso a la propia ciudad de Chicago, que era donde bueno, ellos se forjaron y tal, ¿no? Así que en esa obra, que también se llama igual, The Front Space por primera plana, el productor de la Universal Pictures lo que hace es, bueno, ya habían pasado 30 años desde la última adaptación, la segunda adaptación de Howard Hawks, y bueno, él había visto la obra de teatro, se repuso un montón de veces, había visto en el Old Vic de Londres y quedó impresionado y dijo, bueno, pues vamos a hacer una nueva película. No eligieron primero a Billy Wilder, eligieron a otro director, y bueno, el productor creía que era el momento y que además tenía pues, varios, digamos, varios elementos que le podían venir bien para la película. El primero de ellos era que se iba a rodar en Chicago y se iba a narrar en lo que era la ciudad de Chicago, ¿no? Con todo lo que ello conllevaba. Además, hacía muy poco, en 1973, curiosamente, se rodó el golpe, ¿no? La ciudad de Chicago, de fondo y tal. También, en el año 74, ocurre un escándalo político que todos conocemos, que es el escándalo Watergate de Nixon, y también va a haber un guiño un poco al tema de Watergate, ¿no? que provocó la dimisión del gobierno de Nixon, del gabinete, ¿no? Y también, bueno, pues uno de los aspectos que también era atractivo era contar con la pareja de Walter Matthau y Jack Lemmon, que además, bueno, pues el propio Billy Wilder ya había participado en su primera, digamos, conjunción, ¿no? en Bandeja de Plata del año 66. Como digo, que no iba a ser Billy Wilder el primer director, iba a ser Mankiewicz, que también coincidió con él en Berlín, de hecho, de periodista. Y bueno, para Billy Wilder le vino muy bien porque él venía de hacer 4 películas que no habían tenido mucho éxito y había trabajado para las compañías Mirsic Company y United Artists. Él trabajaría para muchas productoras y con esta película lo que quería era recuperar un poco su público. Parece ser que no lo hizo mal porque es uno de los grandes clásicos de la comedia y del cine crítico, ¿no? Del mundo crítico, de la política, del periodismo, etc. Y bueno, con respecto al Chicago, a la ciudad de Chicago, en los años 20, que es lo que se planteó narrar un poco, el contexto, y esto ya sí es real, son ya datos históricos. Bueno, a ver, la ciudad de Chicago es la ciudad de Al Capone. En los años 20, concretamente está ambientada en el año 29, tenemos el año 29, tenemos la época de la ley seca y tenemos la época de los gángsters. Los periódicos eran auténticas mafias organizadas. Vamos a ver en la película, había competencia por vender. O sea, no
interesaba contar tanto la verdad como vender periódicos. De hecho, muchos gángsteres reales, como por ejemplo Dean O'Banion, que bueno, luchó se enfrentó a Al Capone, de hecho hubo una guerra de mafias, precisamente por la muerte de O'Banion. Se forjó, por ejemplo, bueno, asaltando a las furgonetas de periódicos, amenazando a kiosqueros para que pusieran el periódico tal en primer lugar, amedrentando a los compradores de los periódicos, en fin, todo eso no solo no ocultaba, los periódicos no solo no ocultaban el crimen, sino que también colaboraban un poco a acrecentarlo, ¿no? Entonces, todo esto es real. Un dato, de 1913 a 1917 hubo 27 muertos solamente por cuestiones periodísticas. Es decir, por vender periódicos, por sacar una información, por no sacarla, y había 7 grandes periódicos en la ciudad de Chicago, sobre todo 2, uno que era el Tribune y otro que era el que hace el Chicago Examiner, que es el que aparece en la película, que en realidad era el American Chicago, ¿no? El American de Chicago. Bien, como curiosidad de las películas, cuando comienza la película nos vamos a dar cuenta, porque es un tributo. Por una parte es una crítica al periodismo, ¿no? Al periodismo además actual, por eso no pasa de moda. Todo lo que vemos en la tele, pues a veces nos lo creemos, ¿no? Hacia justillas, y sin embargo no nos cuenta la verdad o toda la verdad. Entonces, y esto es algo muy, digamos, muy característico. Ahora con el tema de las redes sociales, la gente parece ser que ve una noticia del Facebook o donde sea y eso ya es realidad. Y sin embargo no se está dando cuenta que lo que está leyendo es una opinión. Por eso digo muchas veces a mis alumnos, no leáis opiniones, leer estructuras, leer realidades y luego las opiniones las forjáis vosotros, porque si no, no vamos a ningún lado. Solamente transmitimos opiniones, no adelantamos nada a la hora de interpretar un poco la realidad, ¿no? Bien, hecho que al principio de la película va a salir, ¿cómo se configura? Pues un periódico desde el primer momento que se imprime la primera plana, la primera página, ¿no? Hasta que empieza a salir en serie, digamos, el periódico, ¿no? De hecho, toda la película, vamos a ver una película con su trama, con su argumento y tal, pero vamos a ver también, si os fijáis, aquí es una doble lectura, vamos a ver cómo se compone un periódico desde el mismo hecho de la noticia, cuando lo recoge también el periodista, cuando lo extrapola en su edición al periódico, lo publica el periódico, lo escribe, lo publica e incluso vamos a ver las consecuencias. Así que tenemos que ver esa doble lectura al margen también de lo que es el argumento, ¿no? Y es muy curioso porque Billy Wilder lo hace muy bien, ¿no? También le sirve a Billy Wilder para presentar los tipos de periodistas que existían, ¿no? Aquí en la película vamos a ver pues, el típico jefe del periódico, ¿no? El jefe de Jack Lemmon, que es, digamos, el veterano, el que lo sabe todo, el que hace cualquier cosa por encontrar la noticia adecuada y lo único que le interesa es vender el periódico. Luego tenemos al protagonista, que ya veremos, ¿no? Que digamos, representa el tipo de periodista profesional, que se interesa por su trabajo, que quiere buscar un poco el reconocimiento, la fama y superarse a sí mismo día a día, ¿no? Luego tenemos en tercer lugar al periodista novato, también lo vamos a ver aquí representado. Este es el típico periodista con carrera universitaria, con máster, con cursos, con un montón de cosas, pero que no tiene ni idea de lo que es el periodismo por su juventud, es el típico pelele, y no puede, digamos, competir con la sabiduría de la calle de los periodistas de toda la vida, ¿no? También aparece representado. Luego el resto de periodistas, que lo representa un montón de secundarios, bueno, pues estos representan esos periodistas experimentados, que ya están cansados o que han visto, digamos, se le llama el síndrome del periodista quemado, de la misma manera que hay el síndrome del profesor quemado, del policía quemado, ¿no? Estos ya pasan un poco de todo, saben cómo va el sistema, saben qué es lo que quiere el jefe y lo que quieren es vender la noticia, sea la que sea, me da igual que sea verdad o la cuestión es que consigan la noticia, si se la dan mucho mejor, no se van a molestar para nada, por eso aparecen siempre bebiendo, fumando, jugando las cartas, pasan de todo.
Y el periódico también representa un poco lo que son los periódicos. Estamos hablando de una película del año 74, ya tiene unos pocos de años, y quizá, bueno, pues se puede extrapolar, ¿no? De hecho, se ha estudiado la película en ese sentido, que es muy actual, nunca va a pasar de moda, porque los periódicos lo que tratan es de vender. Y si os fijáis, en una de las, digamos, de las subcategorías del periódico viene como un lema, ¿no?, del periódico que dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y sin embargo, en el panel publicitario de una de las furgonetas del periódico que se vende aparece, bueno, pues unas letras que dice sea usted el primero en leerlo o algo así, ¿no? No sé si aparecerá en inglés, no recuerdo, pero o sea, es esa doble lectura, ¿no? Contamos la verdad, pero queremos vender. Y bueno, luego la película, pues nada, no tiene ningún Oscar realmente, sí que ganó el premio al mejor director y los mejores actores, Jack Lemmon y Walter Matthau, en los premios de la Academia Cinematográfica de Italia, en los premios David y Donatello, y bueno, tiene 3 Globos de Oro y un premio, bueno, una nominación más bien al sindicato de guionistas. Como conclusión, bueno, decir que Billy Wilder, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pues es un auténtico crack, mezcla géneros, que dirigió 26 películas, escribió 60 guiones, tiene pues, aproximadamente no, tiene 6 Oscars y se le nominaron, si no recuerdo mal, 21 veces al Oscar. Así que estamos hablando de uno de los grandes clásicos directores, guionistas y figuras del siglo XX. Así que espero que os guste la película y ¡tá!